Bueno, nada, muteé un poco por el ruido ambiente. Primero, agradecerles a todos la conexión. Acá ya no se agradece más la presencia, ¿no? Se agradece la conexión. Y siempre estamos esperando que las cosas mejoren prontamente para encontrarnos personalmente. Ahí con Claudia y Delia era un ejemplo en el que hace mucho que no nos vemos y tenemos ganas de vernos. Por supuesto, Delia no podría fumar en la reunión en el piso de las actividades académicas, pero bueno, estas pequeñas licencias no las podemos tomar gracias a los encuentros virtuales. Bueno, la verdad que cuando hicimos el repaso de las actividades con José Sánchez Orondo, con Ezequiel Casaña y, bueno, y Hernán Lombardía, que siempre es uno de los motores que apoya y acompaña todo este esfuerzo, nos dimos cuenta que aunque pudieran doler algunos callos, hay una nota absolutamente distinta en la realidad jurídica del país en lo que se refiere al mes, a este mes, y cuando hablo de realidad jurídica hablo de una transformación normativa. Mucho tenemos que ver los administrativistas, aunque después, como todo hijo, va creciendo, obteniendo mayoría de edad y teniendo vida propia, que es la consagración por la legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley 6.407, que contiene el Código Procesal en relación al consumo. El primero de su especie en Argentina y en Latinoamérica, y no me quiero atrever a decir en el mundo, para eso hemos invitado hoy al profesor Javier Weintraub para que nos hable de esta situación, pero más que para que nos dé unas efemérides de la ley, para que nos cuente un poco cómo fue el recorrido de este camino largo que tuvo el proyecto de ley. Javier Weintraub es un destacado colega del medio, profesor universitario y especialmente presidente de la comisión de especialistas que fueron los encargados de hacer la redacción de el primer trabajo central de redacción del código, y que después además tuvo un seguimiento permanente en la persona de Javier, y casualmente nos tocó aportar algunas ideas a los consejeros de la magistratura para compatibilizar el sistema organizativo del Código de Proceso de Relaciones de Consumo, y también para los legisladores, obviamente, que atrás del proyecto inicial que fue de Martín Ocampo, creo que Javier algo va a hacer una referencia a esta, que ya en su oportunidad siendo fiscal de la ciudad había impugnado la apertura de los juzgados nacionales desde lo contencioso, porque tanto él como la mayoría de nosotros, todos acá en un ámbito como es un instituto, tienen derecho siempre tenemos derecho a libre pensar, pero digamos, a opinar científicamente sobre las cosas. Consideramos que las normas que han sido incluidas en la estructura del derecho privado en el nuevo Código Civil y Comercial no reputan a la lógica de las transferencias, y por lo tanto la ciudad en estas situaciones se debe igualar a una provincia. No hay ley Cafiero que te obligue a transferir nada, porque de hecho la aplicación del derecho de fondo se realiza por los juzgados, por los tribunales competentes en cada una de las provincias, y en este caso también lo que es la ciudad autónoma, la provincia autónoma de Buenos Aires. Les adelanto que voy a empezar a referirme así, provincia autónoma de Buenos Aires. Ya me cansé de esa minusvalía. Me voy a referir de ahora en más al gobernador Rodríguez Larreta. O sea, bueno, vamos a hacer actos posesorios de autonomía. Eso voy a empezar a hacer. Y entonces, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer esta charla? Bueno, Weintraub, además, como dije, de su amplio currículum, titulariza o va a dirigir, que se pueden informar de este tema, va a haber un convenio también en el Colegio de Abogados con respecto a esto, una diplomatura de procesal de consumo, en la que va a ser codirigida con el doctor, que es uno de los jueces que aplican y son los designados para llevar adelante este proceso especial, el doctor Martín Converset, y que coordina Marcelo Facone, que también es miembro del instituto y anda por ahí. Ahora lo perdí, allá está Marcelo. Más allá de este aviso parroquial, lo que yo quiero decir es que el desarrollo, ¿por qué lo traíamos al Instituto de Derecho Administrativo? Porque
ustedes acuérdense que en el 96 el constituyente hizo un esfuerzo especial para los que nos gusta y nos dedicamos a investigar en este instituto, hizo un esfuerzo especial ampliando la cláusula de función administrativa mucho más allá de las cláusulas de función administrativa que estamos acostumbrados a conocer en las demás provincias. De hecho, la construcción del sistema administrativo a nivel federal es jurisprudencial, independientemente de las leyes especiales que fueron atribuyéndole competencia dentro del sistema orgánico del Poder Judicial Federal a los juzgados contenciosos administrativos federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y a aquellos que se desempeñan en el marco de alguna secretaría en los juzgados universales del interior, o algunos no universales, pero han separado como norma llamaron los penales de todas las otras competencias. Y la verdad que cuando uno se puso a leer en aquel momento, ya en 1999 a 2003, que fue el periodo en el cual estuvo aprobado, pero no estuvo puesto en funcionamiento el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, tenía una clara delimitación de la función administrativa relacionada con la herencia del Código Varela y relacionada con lo que nosotros como administrativistas siempre pensamos que es el ejercicio de la función administrativa como el objeto de control por este fuero nuevo. Como esa cláusula en la Constitución del 96 necesitó expandirse para que no haya ningún tipo de discusión sobre a dónde caen los juicios contra la ciudad, ya sea por función, por falta de servicio, por daños o por cuestiones contractuales o por cualquier otro tipo de derecho que alguno pudiera entender que no rige la función administrativa a la hora de esta relación jurídica, entonces el constituyente del 96 hizo esta cláusula amplia por la cual toda la competencia en la que está en juego en uno de los dos lados de las partes de la Ciudad de Buenos Aires van al contencioso. Y por la ley 6.346 se decidió ampliar esta competencia. Quizás, Javier, permitime el atrevimiento de meterme un poco en un tema que estoy más para escucharte a vos que para hablar. Quizás para los que hablamos de administrativo, porque nos gusta pensar que la lógica de la relación de consumo tiene una herencia filosófica del derecho administrativo, porque no queremos aceptar una relación entre iguales como en el derecho privado o en el civil y comercial común, y en el estilo europeo, los de consumo muchas veces quedaron en distintos países de Europa hermanados al contencioso administrativo porque la filosofía que aplica el juez es de una justicia distributiva y no de una justicia conmutativa. En esa lógica, el legislador amplió el fuero de la ciudad, amplió entonces el fuero contencioso administrativo y lo llamó fuero contencioso administrativo y de relación de consumo, aunque ya por efecto de esa cláusula de función administrativa ampliada, el ventilar las discusiones que se referían a los actos emanados del ente regulador único de servicios públicos de la ciudad iban al fuero contencioso por una lógica de juicio al acto, ¿no? Como si fuera el viejo Código Varela. Ahora, ¿qué hizo el legislador? El legislador dio un paso más porque tomó ese proyecto de Weintraub y lo llevó y lo hizo ley. Y dice, bueno, ahora vamos a tener un fuero especializado con un proceso especial para regir o para, digamos, tener fuerza jurisdiccional sobre las relaciones de consumo. Y ya, además, con un paso muy, muy ampliado, y termino porque quiero escuchar, digo más que hablar, que es la posibilidad de que esa fuerza jurisdiccional se le aplique a las relaciones en las que hay algunos pasos prejudiciales previos, ya sea de órganos nacionales o de órganos de la ciudad. Esta me parece a mí una de las cosas que motivaron que uno diga, muchachos, la primera clase de este año, o el primer encuentro de este año, lo vamos a dedicar al fuero de consumo, independientemente de que hay un instituto específico que nos merece mayores respetos, con el que muchas veces trabajamos en forma hermanada, no estamos superponiendo actividades, sino estamos diciendo, a partir del esquema del procesal contencioso administrativo y del fuero como ley orgánica, contencioso administrativo, tributario y de relación de consumo, tenemos este nuevo código, que es una noticia realmente transformadora del esquema procesal del derecho argentino y del derecho público, porque aquí nace y de acá se va a exportar para todas las provincias. La jurisprudencia va a ser señera para que los demás comprendan cómo se aplican las relaciones, la posibilidad de discutir el tema, pero también de darle fuerza sancionadora a las decisiones arribadas en medios alternativos, resolución de conflicto y en arbitrajes, también va a ser un tema innovador, ya con jueces especializados y no con jueces de otros fueros o de cualquier fuero que haya tocado. Y me pareció entonces
cuando lo hablábamos con José, con Sánchez Orondo, cuando lo pensamos con Hernán y con Ezequiel Casañe, que era un momento apropiado, sin que nadie se sienta ofendido porque nos metimos en otra competencia. Hice toda esta aclaración porque, aunque parezca mentira, es una tarea que nos tomamos, la de evaluar el contenido de la charla para que nadie crea que no corresponde a nuestro instituto. Yo creo que sí, y creo que ahora cuando lo escuchen a Javier, más claro va a quedar que mucha de la experticia y mucha de la filosofía del derecho público aparece en la letra del nuevo código. Hecha esta presentación, como dije, Javier, ahí en la página del colegio, cuando subimos la charla, subimos su CV, es un hombre conocido en el medio, tiene un pasado de haber dirigido el Centro de Estudio de Consumo, aunque ahora dirige el área académica, no es el actual presidente, pero sí es uno de sus motores y es un centro que tiene reconocimiento internacional. Mucha gente de Latinoamérica, inclusive de Europa, se capacitan en esas aulas que brinda SECOM, y como dije, va a dirigir la diplomatura en la Universidad de Lomas. Lo tenemos hoy con nosotros. Javier, vamos a escucharte atentamente. Ya te digo y te preparé para que sepas que nuestro público somos administrativistas, somos celosos de nuestra especialidad, pero tenemos los oídos abiertos para escucharte. Un abrazo. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están todas? Gracias, Nacho, por tus generosas palabras. Por un lado me empecé a tranquilizar cuando empecé a ver justificada mi intervención viniendo de la familia ius privatista, y después me empecé a preocupar cuando dijiste que yo iba a poder justificar con mi presentación mi intervención. Ahí es donde se me cayeron un poco los papeles al piso, pero de todas formas voy a tratar de justificarla con poca palabra, diciendo el derecho es uno solo, y finalmente, y mucho más en un mundo tan interdependiente como el que vivimos, por lo tanto, sin ninguna duda que nuestras áreas necesitan apoyarse recíprocamente para poder construir soluciones superadoras. En definitiva, el derecho tiene en la mira al ciudadano, y ese debe ser, lógicamente, nuestro norte. Y ahora, sobre todo en el derecho al consumo, donde tu tesis, que hemos compartido en varias conversaciones privadas, es sumamente fundada y atractiva. Yo estoy convencido que el derecho al consumidor está nutrido de fuentes del derecho público. Sin ir más lejos, hoy los mecanismos de resolución de conflictos en el ámbito de la materia, hasta esta novedad que muy bien nos compartiste, se desarrolla en el ámbito del derecho administrativo. Son los procedimientos administrativos a través de los cuales los ciudadanos pueden plantear sus reclamos, y donde a través de mismo, bueno, la autoridad de aplicación en cada una de las jurisdicciones y a nivel nacional también, determina o no una situación infraccional que pueda tener eventualmente como consecuencia una sanción, que usualmente es una multa, pero con algunos condimentos de autonomía de la voluntad, paradojalmente en un sistema donde está muy limitada, porque en definitiva está bajo la lupa permanente de la administración pública. Digo porque es un procedimiento administrativo en el cual el consumidor, que es el sujeto tutelado, puede poner fin a la actuación cuando voluntariamente decide conciliar en virtud de haber satisfecho su interés particular, cuando en realidad la sustanciación del trámite administrativo versa sobre la determinación de una infracción a un régimen de orden público. Entonces tiene condimentos bastante variados, donde conjugan el derecho administrativo, el derecho privado, y el derecho privado en un sentido moderno, en un sentido donde, como compartíamos días atrás en un acto en el Consejo de la Magistratura, en el contexto del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, decíamos que hoy el modelo de Estado contemporáneo, que explícitamente consagra la Constitución Nacional, reclama cada vez más una intervención del Estado en las relaciones de derecho privado. Por lo tanto, esto justifica o explica una legislación cada vez más intensa que se funda o se justifica en las asimetrías que manifiestan las sociedades actuales, esas asimetrías a las cuales hacía referencia. Antes de meterme un poco en el tema, que conforme hablamos con Marcelo, al cual saludo, que ahí veo también, y quiero también saludar, porque veo que hace mucho no nos vemos personalmente, espero que no tenga que pasar mucho tiempo, a mi amiga Delia Mariluis, que está ahí, qué alegría verte, hace mucho que no compartimos un espacio, y bueno, obviamente como al principio, saludando a todos los que integran el instituto, y la generosidad además de soportar a
a un civilista, si se me permite, pero con este espíritu, ¿no? de tratar de construir juntos soluciones superadoras con ese norte al cual hacía referencia. Sí creo que está justificado este tema que se ha conversado en el Instituto Administrativo del Colegio. Me siento profundamente honrado de tener un tema que me posibilite estar aquí con ustedes y mucho más llegando aquí de la mano de mi amigo Nacho. Por otra parte, les comento, para nuestra tranquilidad y conciencia, que acabo de ver un aviso del colegio del Instituto de Derecho del Consumidor, donde mi amigo, integrante de la comisión redactora también, Carlos Tambuzzi, va a exponer sobre el Código de Procedimiento. Así que, en definitiva, están todos los flancos cubiertos. Estamos bien. Podemos tener la conciencia tranquila. Yo quería compartir con ustedes algunas ideas sueltas, o no tanto, pero en función de lo que hablábamos con Marcelo ayer, les decía, quizás que sea un espacio de conversación. Evidentemente yo en el ratito que voy a tomarme para compartir estas ideas, no voy a poder agotar el tratamiento que a la temática le da el código, no es la idea tampoco, sino en definitiva que podamos poner a la luz algunas ideas fuerzas que han inspirado los aspectos más novedosos, en definitiva, de lo que viene instalándose y entrando en vigencia pronto en la Ciudad de Buenos Aires. Sin prejuicio, el código entra en vigencia el 20 de abril, ya en algunos fallos que han aparecido en estos días, donde los jueces con competencia en materia de consumo ya han entendido por una serie de fundamentos que el mismo se haya plenamente vigente. Así que, en definitiva, es oportuno que empezamos a conversar respecto de esta novedad, que además les comento, porque Nacho me invitó un poco a hacer una presentación algo técnica, pero también donde podamos compartir el desarrollo, la historia, de cómo llegamos a buen puerto, creo yo, pero esto no ha sido sin alguna cuestión accidentada en el camino, porque esto se origina hace muchísimo tiempo. Él decía con total claridad, cuando en el año 2014 se sanciona la ley 26.993, que crea en el ámbito nacional la justicia en las relaciones de consumo, y que a través de una intervención del entonces fiscal general Martín Ocampo se logra frenar el llamado concurso, y finalmente esto deriva en un acuerdo de transferencia de competencias entre Nación y Ciudad, finalmente ese acuerdo no se aprueba en el Congreso Nacional, sí en la legislatura porteña, y esto de alguna forma impulsa al legislador local a asumir directamente la competencia, cuestión que podía haber hecho, a mi entender, desde el primer momento. Les quiero decir que el hecho de haber asumido la competencia de consumo en la ciudad no va a ser una situación sin algunas batallas que seguir librando. Hay una reivindicación por parte de lo que se denomina el fuero nacional de esta competencia, y ahí se plantea uno de los aspectos más ricos, que en realidad no tengo mucho más para agregar después de las palabras de Nacho, que tiene que ver con justamente las particularidades de esta disciplina, de esta materia, en donde deberíamos determinar eventualmente si se trata de una rama autónoma, distinta, por más que forme parte de la gran familia del derecho privado, o si en definitiva es un aspecto del derecho comercial o del derecho civil. Antes de retomar, quiero decirles que para que podamos magnificar la importancia de lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, quiero decir que el viernes pasado, casi inmediatamente con la sanción del código, me invitaron y fue el viernes pasado la actividad de la Federación Argentina de la Magistratura, en donde participé en su Asamblea General Ordinaria, que se realizó en Buenos Aires. Eran los 24 colegios magistrados del país, participaron algunos virtualmente, algunos presencialmente, donde nos pidieron que expongamos acerca de esta nueva competencia y este nuevo procedimiento. Hay muchísimo interés en todo el país. Alguien tenía que animarse a dar el primer paso, y esta vez, o una vez más, la Ciudad de Buenos Aires ha sido señera al respecto. Comparto plenamente con Milieri respecto de las facultades locales para determinar la forma de organizar esta competencia. Y cuando alguno dice, inclusive algún buen amigo puede llegar a decirnos que trabaja como magistrado o que son magistrados en la Justicia Nacional, que esta es una competencia que actualmente ejerce la Justicia Nacional en lo comercial, fundamentalmente, y en alguna medida la Justicia Nacional en lo civil, uno puede decir, como compartíamos el pasado 15 de marzo, que también esto parecido ha sucedido cuando en los años 40 se creó la justicia laboral, y hay muchos ejemplos al respecto. Hablamos de una materia que venía desarrollándose desde el punto de vista del derecho de fondo, pero que el
En un momento hubo un consenso doctrinario, político, institucional acerca de la necesidad de tratar esta temática a través de mecanismos propios, de criterios y principios particulares, y es así que eso hace que esta materia, bueno, tenga un salto cuantitativo y cualitativo enorme, donde jueces que habían sido preparados en la disciplina, efectivamente podían dirimir los conflictos que tenían unas particularidades y una naturaleza en lo que hace los vínculos de los sujetos involucrados totalmente distintos a los clásicos del derecho contractual tradicional en términos de la paridad en las posiciones o en el poder negocial de las partes. Esto también explica en parte el derecho del consumidor. Diagnostica una simetría estructural en un vínculo jurídico. Esa simetría se funda en la existencia de un sujeto que impone las condiciones a través de las cuales se va a poder llevar a cabo la relación jurídica, y hay un sujeto que lógicamente es el tutelado, que es el que goza de una serie de prerrogativas, a la par de unas exigencias adicionales para quien establece las condiciones. Lo único que busca el legislador aquí es recrear o validar de viejos principios del derecho clásico que tienen que ver con los ideales de justicia, de equidad, que no pueden consagrarse sino a través de una intervención pública que materializa a través de ciertas herramientas un ideal de justicia que está desvirtuado si se permitiese que las partes puedan actuar libremente en el marco de su poder negocial, que no es equiparable y que justamente sucede todo lo contrario. Decía que en el año 44, justamente cuando se crea la justicia laboral, es donde empieza a cobrar alguna fuerza, alguna consistencia este régimen, pero esto no quiere decir que antes de esta fecha, o antes de este año, no hubiera habido conflictos laborales que no hayan sido ventilados en los tribunales de justicia, simplemente que se lo hacía por ante la competencia jurisdiccional, digamos, que estaba a mano, que eran ese entonces la justicia en lo civil. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿para qué se creó la justicia de trabajo si finalmente había jueces que podían o eran competentes para entender estos conflictos? Bueno, creo que sobran las palabras si uno tiene que empezar a argumentar en ese aspecto. Yo creo que el derecho del consumidor tiene en ese aspecto un desarrollo muy parecido. Con una diferencia, que tal vez el camino que he tenido que transitar como disciplina autónoma ha sido mucho más largo que el que tardó probablemente la justicia, el derecho laboral en poder materializarse a través de una jurisdicción o una competencia propia. Y este primer paso, que creo que va a ser replicado no solo a nivel nacional con el tiempo en el resto del mundo, es el primero que establece la competencia del órgano jurisdiccional en función de la existencia o de la identificación de una relación de consumo, sin otro requisito adicional. Es decir, si hay un proveedor y un consumidor y hay una relación de consumo, esta justicia, o este fuero, como denominaba Biglieri, entra en juego con las reglas del derecho del consumidor y con las reglas procedimentales específicas que el legislador porteño ha establecido al respecto. Yo creo que nadie discute a esta altura el carácter autónomo de la materia del derecho del consumidor, básicamente porque cosa de que todo aquel, cualquier doctrinario, digamos, que se dedica a establecer los requisitos que se requieren para poder gozar de carácter de autónomo de una disciplina, una materia de estudio del derecho, comparten que son la existencia de un objeto propio, de un método propio, de principios propios. Y si algo tiene el derecho del consumidor es eso, o cuenta con esos requisitos. Porque una de las cuestiones que a mí me gusta resaltar más respecto a esta materia es que una de sus grandes particularidades es no tanto el hecho de haber desarrollado un plexo normativo específico propio, como tal vez lo tiene en muchos sentidos el mismísimo derecho administrativo, donde uno puede encontrar cuerpos normativos verdaderamente extensos, que no solo desarrollan lo que sería el procedimiento administrativo específico o general, sino que además existen, como recién mencionábamos el caso del consumo, pero tantos otros procedimientos administrativos respecto de diferentes áreas temáticas. En el derecho al consumo tal vez no encontramos un volumen demasiado relevante de normas específicas que regulan la relación jurídica objeto de la materia. Pero lo que encontramos son claros criterios y principios y pautas de interpretación de las normas que resultan aplicables a las relaciones de consumo, que producen una verdadera revolución normativa, porque cambian absolutamente el sentido que las mismas pasan a tener cuando se tamizan a través del filtro que propone el derecho del consumidor. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tomamos un vínculo de consumo cualquiera, vamos a imaginar un contrato de seguro.
probablemente las normas aplicables a esa relación jurídica sean prácticamente las mismas cuando se trate o no de una relación de consumo. Porque podría darse un contrato de seguro que encuadre o enmarque una relación de consumo, pero también puede suceder lo contrario, que el asegurado no sea un consumidor porque no reúne los requisitos que la norma establece para acreditar como tal. Sin embargo, las normas aplicables a ambas relaciones jurídicas gobernadas por el negocio asegurativo van a ser prácticamente las mismas en ambos supuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace o que califica la aplicación del derecho del consumidor? Fundamentalmente, aparte de los pocos aportes normativos propios que vamos a poder aportar a esa relación jurídica a los fines de la interpretación del conflicto, es la manera en que el derecho del consumidor interpreta las normas aplicables a esa relación particular. Y hay varios ejemplos que pueden graficar esta cuestión. Cuando tomamos, por ejemplo, el valor vinculante de la oferta en el derecho privado, en el derecho de fondo, la oferta tiene relevancia jurídica cuando se dirige a un sujeto determinado o determinable. En cambio, en el derecho del consumidor, la oferta es válida con solo dirigirse al público. Es decir, el derecho del consumidor le asigna a la oferta un efecto específico propio en el marco de la relación de consumo que no tiene cuando la oferta se realiza en el marco de una relación de derecho privado común. Entonces, en realidad hablamos del mismo instituto, pero lo que adita al derecho del consumo es un efecto particular. La oferta del derecho del consumidor tiene un sentido absolutamente distinto de la oferta del derecho de fondo, pero en realidad lo que hace el derecho del consumidor es reinterpretarla, no recrearla. No está redefiniendo el concepto de oferta. Y así, esto puede manifestarse en un sinfín de situaciones en las cuales aplicamos el derecho de fondo a través del tamiz del derecho de los consumidores. Entonces, esto generó una pregunta, que es el debate de fondo, a mi entender, que tiene que ver con si lo que predominan son los criterios y las pautas de interpretación de las normas aplicables a las relaciones de consumo, o lo que predominan son las propias normas que van a resultar aplicables a esa relación jurídica. ¿Por qué lo digo? Porque si lo que predomina son las propias normas, está muy bien que estos conflictos los resuelven los jueces comerciales, porque son los que mejor conocen esas normas. El tema es que si entendemos que lo que predomina son los principios, los criterios y las pautas a través de los cuales se interpretan esas normas, necesito especialistas en derecho al consumidor que puedan tamizar esas regulaciones, o esas disposiciones o esa normativa a los fines de encontrar el resultado que mejor se adapte a los fines del microsistema protector. A esto se agrega, lógicamente, como señalaba Nacho, la existencia de una protección constitucional para el derecho de los consumidores, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Provincia Autónoma de Buenos Aires. Digamos, en este punto, me parece que tenemos un poco la justificación y la razón por la cual es necesario, y esto es lo que ha entendido el legislador porteño, priorizar, asumiendo el carácter autónomo de la materia, la aplicación de las normas en función de los principios, criterios y pautas que el derecho del consumidor establece, y no como se venía haciendo hasta ahora. En realidad el derecho del consumo terminaría siendo algo así como una melodía a la cual se le cambian algunos acordes en la última parte, pero termina siendo en definitiva una melodía distinta. Es decir, no se tratan de... O sea, el insumo con el cual el derecho del consumidor opera es el mismo insumo con el cual se regulan las mismas relaciones jurídicas cuando no hay vínculo de consumo, pero cuando se aplican, insisto, los criterios pautas del derecho del consumo cobran una significación distinta. Ahora bien, y yo para redondear un poco y poder conversar, una vez que tenemos aceptada o justificada, por lo menos a partir de una primera aproximación, seguramente hay muy buenos argumentos para sostener el mantenimiento de la vigencia de estas cuestiones en el ámbito en el cual hoy se encuentra, tenemos que pasar a un segundo plano, y esto se conecta con la forma en que la ley 26993 había creado la justicia nacional en las relaciones de consumo. Primero, soslayada la discusión acerca de la facultad del Congreso Nacional para establecer esa competencia a nivel local. Digo soslayada porque la realidad la ha superado esa discusión. Primero, la justicia ha entendido viable el planteo de la Ciudad de Buenos Aires, delimitando la facultad para crear esa competencia a nivel local. Pero hoy ya estamos hablando de una realidad absolutamente materializada, que es que esta competencia ya existe
que tiene, que está operativo. Una particularidad de la ley 26.993 es que establecía la competencia de esa anhelada justicia nacional para algunos, combinada con un límite cuantitativo. Es decir, se decía que el juez iba a ser competente cuando identificara una relación de consumo, pero en la medida en que el conflicto no superase un valor económico equivalente a, decía la ley, dice la ley en realidad, 55 salarios mínimos vitales y móviles, que es más o menos 1.200.000 pesos. Nosotros cuando propusimos el anteproyecto de código, que finalmente terminó prácticamente siendo la ley vigente, y en este aspecto se mantuvo, nos opusimos fervientemente, claramente y contundentemente, diría, a la establecimiento de un límite cuantitativo, porque entendemos que lo que determina la competencia de un fuero del consumo es la naturaleza jurídica del vínculo. Y el consumidor no es débil o fuerte en función del monto económico en juego, sino en función de la posición que se establece respecto de la contraparte, que es el proveedor. Es decir, si partimos de la descripción del carácter estructural de la simetría, el hecho de que el monto sea mayor o menor, y mucho más, si el monto es absolutamente arbitrario, nada me puede explicar cómo alguien que lleva a cabo una operación de consumo por 54 salarios mínimos es un débil jurídico y el que lo hace por 56 no. Y otra cuestión, y con esto voy redondeando, que decíamos el otro día en la presentación del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y que por eso tomamos este camino en el código, y nos agrada mucho que los legisladores lo hayan compartido, es que en todo caso lo que puede dirimir la necesidad de un proceso más simplificado y un proceso más complejo es justamente valga la redundancia, la complejidad del asunto en discusión. Nosotros podemos tener muchas veces situaciones que son desde el punto de vista jurídico muy sencillas de interpretar, pero que tienen o involucran un monto económico muy grande. Muchas veces podemos tener temas que son técnicamente complejos e involucrar un monto económico pequeño. Y suelo manejar dos ejemplos que me parecen bastante gráficos. Si una empresa de medicina prepaga no se hace cargo de un tratamiento oncológico de un paciente, donde probablemente la discusión jurídica sea muy evidente o muy clara, o donde prácticamente la cuestión es de puro derecho, probablemente el monto involucrado sea muy grande, porque es un tratamiento muy costoso. Y probablemente esa sea la razón por la cual en principio esta empresa se resiste a cubrirlo. Con lo cual, esto desbarataría la idea de que un asunto donde hay un componente económico relevante debiera quedar por fuera de la aplicación de una competencia específica de consumo. En cambio, podríamos ir a casos muy cotidianos para los consumidores, como por ejemplo el lavarropa, que no te funciona más, y tal vez ese lavarropa no involucra un monto económico tan relevante como el tratamiento oncológico, pero sin embargo, la pericia técnica puede ser realmente compleja, porque lo que cabe determinar es si la falla en el funcionamiento tiene que ver con una mala utilización por parte, o una inconveniente por parte del consumidor, o por un defecto de fabricación. Con lo cual, a su vez, hay que indagar si la mala o la incorrecta utilización del consumidor tiene que ver con un defecto en el cumplimiento del deber de información. Es decir, tiene un montón de ribetes. No me alcanza con decir no funciona, responde el proveedor. Probablemente, para hacer justicia, requiera este relevamiento técnico que no se va a resolver probablemente en un proceso simplificado. Entonces nosotros dejamos de lado este criterio de límite cuantitativo y optamos directamente por incorporar en el código dos criterios, que son dos procesos. Uno que originalmente llamamos simplificado, un proceso que es muy abreviado, que incorpora todos aquellos temas que siempre soñamos para una justicia del siglo XXI, la oralidad efectiva, el expediente digital, una audiencia vista de causa donde el juez directamente dicta sentencia, una audiencia de prueba en la cual se intente también una conciliación, etc. Y luego un proceso ampliado, donde efectivamente, a pedido parte, si la cuestión reviste una complejidad determinada, el juez pueda pasar a esta segunda alternativa, que obviamente es la excepción y no es la regla general. Este proceso que llamábamos simplificado, que hoy en el código vigente quedó nominado como proceso ordinario, en una muy correcta, como suele suceder, y lúcida intervención del especialista Héctor Chayer, que en un trabajo de relevamiento integral del entonces proyecto, dijo, es un proceso simplificado, cierto, pero es el ordinario de este código. Entonces, esto lo adoptamos como una idea que finalmente fue la que primó en la sanción legislativa.
En definitiva, me parece que estamos frente a un cambio notable, me parece que tenemos un desafío muy grande, que hoy tiene que ver también con hacer conocer la existencia de esta competencia. Vamos a poder aprender muchísimo de esta experiencia, que es absolutamente novedosa. Yo estoy casi seguro que el año que viene va a tener que haber una ley correctiva del código, porque seguramente nos daremos cuenta que hay muchas cosas que no funcionan bien, otras que hicimos mal, otras que pueden mejorarse. Pero bueno, me parece que es producto de la experiencia que vamos a empezar a construir de ahora en adelante. Finalmente, ahora sí, para hacer mención a un aspecto que Viglieri también mencionó, respecto de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, este es un código que promueve evitar la jurisdicción. Es decir, es un código que promueve los mecanismos que instan a las partes a poner de acuerdo. Y probablemente la existencia de un mecanismo jurisdiccional resolutivo, expeditivo y práctico también sea un incentivo, tal vez por la vía negativa para los proveedores, para conciliar, porque saben que va a ser cada vez menos probable que los consumidores se resignen a hacer su planteo en sede judicial cuando no pudieron alcanzar el acuerdo en sede administrativa. Porque lo que sucede hoy es que no hay incentivos como para que el consumidor, frente al fracaso de la instancia de conciliación, demande en sede judicial por la reparación integral, fundamentalmente porque la mayor cantidad de casos involucran montos económicos que no justifican, entre comillas, esa inversión por parte del consumidor. Entonces también el hecho de que el empresario sepa que el consumidor no va a agotar la cuestión cuando fracase la audiencia de conciliación, puede ser un motivo como para que intente el acuerdo conciliatorio, porque si no le va a salir mucho más caro cuando tenga que hacerse cargo de la reparación integral y de las costas del proceso. Yo por lo menos quería compartir con ustedes estas ideas y proponerles, si están de acuerdo, que conversemos un poco sobre este tema, o sobre los aspectos que tal vez ustedes esperaban que yo comente y quizás por alguna razón no lo he hecho. Así que bueno, gracias por la atención y por la invitación una vez más. Ahora soy. Bueno, la verdad que muy claro el tema, a pesar de que dejás a la vista nuestras internas de privatistas versus publicistas, no importa, te lo tomamos con cariño. Además, creo que tener la valentía de decirlo porque estamos en un Zoom. Si estaríamos en nuestra sala del instituto, las reacciones serían distintas, pero bueno. Che, Hernán, ¿vas dirigiendo un poquito estas preguntas mientras estoy contestando a otras yo? Y por supuesto, el que tiene preguntas, abre y pregunta, desmuteamos y listo. Lo que pasa es que lo tenemos así para que no haya ruidos ambiente y que se pueda apreciar la exposición. Sí, en ese sentido, Nacho, si me permitís, quien quiera hacer una pregunta o por el chat o si no puede levantar la mano virtualmente y yo le habilito el sonido. Ahí estamos, Fabio. Ahí va. Fabio, podés habilitar el micrófono nomás. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, excelente exposición. Quería, bueno, lo escribí recién en el chat, pero aprovecho también para manifestarlo. Muy claro. Yo no tuve tiempo, como me ha gustado, para prepararme para poder escuchar la exposición con algunos temas para poder plantear y preguntar. Me parece que es muy saludable la próxima entrada en vigencia del código recientemente sancionado, que aún no leí para empezar a comprender, Javier, que la podemos eventualmente también compartir con todos. A mí no me queda en claro cómo va a funcionar la relación entre la etapa prejudicial y la etapa judicial. Ahí, Fabio, no sé si pasó a todos, pero como que se perdió el final, ¿no? En cuenta lo siguiente, lo que vos mencionaste. ¿Cómo? Hola, Fabio, la etapa judicial con la extrajudicial, como que se te perdió. Claro, ¿cómo va? Sí, me estaba refiriendo a el deslinde de las distintas situaciones entre la etapa prejudicial y la etapa judicial. ¿Por qué razón? Porque lo que vos decías, previsto en la 26.993 para el fuero
del consumo y que ahora no está presente en la legislación de la ciudad, con el tope que estaba previsto para el COPREC, para el sistema de conciliación previa creado también por la ley 26.993. ¿Por qué razón? Porque en ambos casos lo que quedaba por encima de ese tope entraba en el régimen general, que era el régimen de mediación previa obligatoria y el de intervención del fuero comercial correspondiente. Bueno, como no pude prepararme para esta reunión, quería consultarte de tu conocida generosidad y amabilidad, si podés exponer un poco cómo sería este deslinde de situaciones que pueden plantearse en la ciudad de Buenos Aires para un consumidor que, por ejemplo, tenga que accionar, no ingresa al COPEC esa instancia conciliatoria previa por otro conducto, pero a su vez entraría a litigar en el fuero de conciliarse con la justicia comercial. No sé si es claro mi planteo, pero Sí. me parece que vas a poder entender hasta punto, por lo menos. Muchas gracias, Sí, desde ya clarísimo. anticipadamente. Gracias a vos, Fabio. Muy interesante lo que planteás y creo haberlo interpretado bien. Acá nosotros lo pensamos el tema, pero lo pensamos de dos puntos de vista. Primero, pensando en facilitarle la vida a la gente, que quizás va a intentar su reclamo a través de diferentes vías. Y también lo pensamos como manera de posibilitar que en una primera etapa esta nueva competencia o este fuero, o aspiracionalmente fuero, empiece a tener demanda en el sentido de que sea requerido, que sea utilizado, ¿no? por la ciudadanía. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, como bien decías, la ley 26.993 es una ley que está vigente y que simplemente en el aspecto donde creó esta competencia nacional no se implementó, pero todos los otros aspectos están vigentes. De hecho, el COPEC, este sistema de conciliación de consumo que funciona apoyado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en el Ministerio de Desarrollo Productivo, es un sistema que tenía en el esquema integral miras intentar una conciliación previa a través de un mecanismo similar al de la mediación. De hecho, los conciliadores son mediadores prejudiciales con alguna capacitación distinta y donde cumplen un rol distinto. Obviamente la conciliación tiene matices y algo más, diría, respecto de la mediación. Y se buscaba que las partes se acuerden ahí, y si no llegaran a un acuerdo, esa audiencia fracasada, por decirlo de alguna forma, o ese acta de audiencia fracasada, era el requisito habilitante para demandar ante la Justicia Nacional las relaciones de consumo. ¿Qué pasó? Como quedó trunca esa Justicia Nacional, pero se implementó el sistema de conciliación previa, sigue rigiendo la cláusula transitoria de esa ley que establece que hasta tanto no se pongan más que la Justicia Nacional en la relación de consumo, serán competentes aquellos fueros que lo venían siendo hasta el momento de la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, fundamentalmente, como bien decía Fabio, la Justicia Nacional en lo comercial. Entonces, tenemos COPREC funcionando a pleno, y cuando el consumidor no encuentra satisfecho su reclamo ahí, con esa acta se presenta ante la justicia en lo comercial. Nosotros lo que hicimos fue, tomamos una decisión muy pragmática. Dijimos, desde la Ciudad de Buenos Aires vamos a reconocer todos los mecanismos de mediación y de conciliación previos donde los consumidores razonablemente puedan llegar a hacer su planteo, porque no les vamos a pedir que vuelvan a llevar a cabo una instancia conciliatoria cuando hay una suficientemente validada que ya ha fracasado. Entonces, si vos mirás después el código, vas a ver que entre otras instancias previas reconocemos el acta de la audiencia fracasada en el COPREC, el acta, ahí aportamos una novedad, que es el acta de la conciliación del procedimiento administrativo de la ley 757 de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el consumidor hace su denuncia, se convoca una audiencia de conciliación de asistencia obligatoria para las partes, en el 75% de los casos se concilia. Ese 25% que no concilia puede presentarse a esta nueva competencia con el acta de la autoridad administrativa, donde consta que no se ha llegado a un acuerdo. Y así, además de eso, ya hemos incorporado otros mecanismos de resolución, como por ejemplo las conciliaciones ante el defensor del pueblo, la mediación comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, la mediación prejudicial. Es decir, lo que quisimos darle al consumidor un menú amplio para hacerle entender que
cualquier intento que haya hecho a través de un mecanismo que validamos como cierto rigor, es suficiente como para dar por agotada la instancia conciliatoria previa. Entonces, esto básicamente es la forma en que simplificamos la cuestión. Dijimos, todos estos mecanismos son válidos y con esto usted puede venir a la justicia del consumo de la ciudad a interponer su demanda. Perfecto, perfecto. Clarísimo, Javier, clarísimo eso. Y perdóname, vinculo a esta primera etapa la pregunta siguiente. Agotada la etapa previa, ya sea en COPREC, en el procedimiento administrativo previsto para la ciudad para la resolución de conflictos en materia de consumo, o en su caso la intervención de un mediador, el consumidor que no llega a un acuerdo en esos casos y dirige su demanda, se encuentra entonces ante la alternativa de presentar su acción, la demanda, perdón, en la Justicia Nacional y Comercial o en el fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si es un asunto que habilite la competencia del fuero local. ¿Es así? A ver, si un consumidor inicia su reclamo en COPREC, evidentemente nosotros lo habilitamos para presentar la demanda ante el fuero del consumo de la ciudad, pero lógicamente podría interponer su demanda en la Justicia Nacional Comercial, que probablemente muchos lo hagan. Nosotros tendremos, como decía el otro día Alberto Máquez en el mismo acto, o sea, tendremos que, en una primera etapa, aunque suene raro, llevar a cabo una suerte de competencia. Acá utilizo términos que son técnicos en el mundo del procedimiento, pero acá lo planteo más en el mundo quizás del mercado. Una competencia de justicias para que el consumidor, para que esa solución que le resulte más cercana a su expectativa. Entonces, el consumidor va a tener un acta de COPREC, que va a poder ir a la Justicia Nacional Comercial o a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tengamos esta discusión con la Justicia Nacional, es probable que los jueces nacionales comerciales toman la competencia, es decir, la van a pelear. Entonces, tendremos que lograr desde la ciudad los suficientes argumentos como para que el consumidor, una vez fracasada la instancia de COPREC, venga a la ciudad, a la justicia de la ciudad a interponer su demanda, porque nosotros le vamos a decir, para nosotros es válida esa instancia. Lo que no va a poder hacer el consumidor es cuando inicie una conciliación en un mecanismo distinto al del COPREC, iniciar su demanda ante la Justicia Nacional Comercial. Nosotros le damos más alternativas para llegar al fuero de consumo. Para llegar a la Justicia Nacional Comercial, lo único que puede hacer es ir al COPREC, porque hoy es lo que dice la ley. Pero evidentemente que el consumidor va a tener en los papeles una opción. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros y eficaces como para convencerlo de que lo mejor que puede hacer es demandar en el ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, muy agradecido, Javier, con lo cual requiere un esfuerzo de instalación, ¿no? En el conocimiento no solo profesional, sino público, de esta propuesta institucional que lanza la Ciudad Autónoma con el establecimiento del nuevo fuero. Yo les voy a decir algo, me parece a mí que si somos inteligentes, sobre todo para las generaciones más jóvenes, me parece que hay una oportunidad de desarrollo profesional extraordinaria, porque estamos hablando de causas que probablemente no sean muy grandes, pero también es cierto que son causas que van a llevar bastante menos trabajo que un caso ordinario, usual. Digamos, un abogado, si esto funciona bien, debiera, desde que interpone la demanda hasta que obtiene la sentencia, en 3 o 4 meses debería poder resolverlo. Entonces, si acumula una cantidad de causas, digo, abogados que quizás están empezando en la profesión, digo para cualquiera, obviamente, ¿no? También es una forma que todas esas cosas que uno le comentan o le consultan en materia de consumo, que uno nunca sabe por dónde disparar, quizás encontrar una forma de canalizarlas y resolver expectativas de muchos ciudadanos que, como decíamos hace un rato, normalmente asumen la frustración como el menor precio de estas cuestiones, ¿no? Como el menor costo. Entonces, me parece que hay que trabajar para que los abogados, los colegas, conozcan la existencia de esta competencia y se animen a intentar la experiencia de litigar bajo estas reglas que implican un desafío enorme. Ahí Nacho decía, nosotros, por ejemplo, estamos lanzando un posgrado en la Universidad de Lomas, un diplomado en procedimiento de relaciones de consumo. O sea, vamos a tener que entrenarnos en una serie de habilidades que normalmente son más patrimonio de los penalistas, inclusive los administrativistas, los civilistas o los comercialistas no tienen mucha experiencia en litigación oral.
Entonces, me parece que este desafío, nosotros estamos lanzando también un curso intensivo que ahora el colegio está haciendo público la semana que viene. Son 5 encuentros muy puntuales sobre habilidades en investigación oral. Está también varios de los magistrados que mencionó Nacho y también Héctor Taller, básicamente para que el abogado desarrolle aquellos requisitos que requiere para poder, en una audiencia, convencer al juez de su planteo y su razón. O sea que hay desafíos muy interesantes, pero es la entrada de la justicia del siglo XXI. Yo recuerdo hace un tiempo una cosa me quedó bastante grabada, más allá de que a él probablemente le quepa parte de esta cuestión, pero bueno, a mí me comprende la general de ley porque soy discípulo de él, pero Ricardo Lorenzetti hace un tiempo siempre decía, cuando uno entra a un banco, entra al siglo XXI, cuando entra a un juzgado, entra al siglo XIX. Entonces, nosotros dimos un paso importante para que entrar a un juzgado sea entrar al siglo XXI. Y entrar a un juzgado ya no va a ser ingresar físicamente al juzgado, es poder resolver toda la actuación a través de este medio que hoy nos está vinculando. Saludo, ahí lo veo Misael también, qué bueno verte. Sí, su señoría se integró, que bueno, la justicia de interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene que aplicar consumo, bienvenido, Misael. Bueno, para ir redondeando, porque siempre lo que intentamos es hacer que sean amenas las reuniones y no muy extensas. Hernán, si te queda algo, si no voy cerrando, agradeciéndole a Javier la claridad que ahí está expuesta, no solamente por lo que diga el anfitrión, que obviamente tengo que decir que sos muy claro, porque si no después dicen que no invito buenos profesionales, pero todos los miembros del grupo están agradeciendo tu claridad y tu exposición, y además, lo que hablabas un poco recién con Flavio es una idea que nosotros tenemos que ir aprendiendo a construir a partir de ensayo y error, ¿no? Yo tengo una sensación de que mucho se va a construir además a partir de la jurisprudencia que emitan estos órganos jurisdiccionales, primero por la especialidad, por la dedicación, y luego porque son señeros en el interior para todo el país. Los que hacemos administrativo, todavía a veces mostramos fallo de Suprema Corte de la provincia porque de 1906 tuvo un código contencioso y cuando vas a argumentar al fuero federal, usás argumentos de aquellos fallos porque ya implementaron un nuevo sistema que no existía en ningún otro rincón del país. Y yo creo que esto va a ser un tema trascendental, de la misma forma que la ciudad es señera en la estructura del Instituto del Fallo Derogatorio, que lo puedo criticar, pero digamos, pero que está, que es algo distinto, algo nuevo. Esto es algo nuevo. Es verdad que es una incumbencia para muchos jóvenes profesionales y para otros no tan jóvenes, porque yo creo que el haberle sacado el tope permite que sea atractiva el ámbito de discusión. Y la verdad que la litigación oral es lo que a muchos de los que estamos acá, perdonen si hablo por alguno que no lo coincida, pero es ese bichito que nos picó cuando éramos chicos, que pensábamos en la justicia y veíamos en blanco y negro los viernes a la noche o los sábados de Superacción alguna película de abogados norteamericanos, y el ejercicio de la expresión, de la argumentación, de la definición de la suerte por la vida o el patrimonio de las personas nos motivó cuando veíamos esas películas de abogados o Perry Mason o esas cosas. Muchos fueron conformantes de nuestra pasión posterior por la carrera de abogacía. Entonces, la posibilidad de que el código esté ordenado especialmente en un sistema oral, a mí me parece sinceramente un desafío y me parece apasionante. Creo que vamos a tener que, como vos decís, tomarnos un año de trabajo para juntar fallos, para juntar experiencias, para practicar. El colegio público tiene, ahí lo pueden copiar el que lo quiere ver, esta charla va a estar grabada, pero además tiene un canal de YouTube en el que se suben todas este tipo de actividades, y a mí me parece que simular audiencias va a ser un trabajo que tenemos que hacer para que los demás puedan practicar y puedan ver cómo se presenta y cómo se resuelve este tipo de causas. Y por supuesto redondeo diciendo que, también la pregunta creo que había sido de Flavio, obviamente que la actividad que nosotros queremos imprimirle a partir de que los legisladores, a partir de que Javier presidiendo la comisión y a mí un poquitito así chiquito, pero como consejero me tocó opinar un poco, es
ampliar la oferta de un servicio de justicia que sea independiente y que garantice la igualdad en el trato a las partes, que esto ocurre a partir de que uno abre la cláusula y permite que vengan a litigar a aquellos que podrían ir a hacer la cola a un juzgado civil o a un juzgado comercial nacional y perderse en esa marea gigantesca que significa la justicia civil y comercial de la nación, cuando en la ciudad la intención no es pensar en menor cuantía, sino pensar en una justicia más cerca de los ciudadanos. Así que, Javier, 1.000.000 de gracias por tu presencia, por tu participación. No te hacemos la filita, la manteada que le hacemos a lo de derecho privado cuando hacemos la reunión en presencial en el primer piso del colegio, pero estamos muy agradecidos. Gracias a todos los que se conectaron. Nos estamos poniendo en contacto para el próximo último miércoles de abril. Y bueno, nada, fue un gusto. Todos los que a veces recibo por privado, no se olviden de hacer el pedido de inscripción al instituto para que les lleguen las comunicaciones y demás, porque a veces parece un contrasentido, pero la lógica de tener reuniones abiertas y reuniones cerradas no es para encriptar el conocimiento, sino es porque no necesariamente son exposiciones, sino a veces son temas que salió un fallo, temas que salió una noticia en el diario, generamos un debate, compartimos ideas, hacemos un poco de grupo de autoayuda, y entonces no todas las actividades son convocadas en forma pública como fue esta. Por eso a todos los jóvenes, ahí a Ludmila, a Juan Manuel, a los que se van arrimando, a Martín, inscríbanse para que estén en la base de datos del colegio público cuando hay estas convocatorias. Gracias a todos. ¿Puedo saludar? Dale, perdón, y cerrás vos, Nacho, por supuesto. Dale. Para agradecerte a vos, a Marce, la oportunidad de compartir con todo este grupo estas ideas, estas inquietudes. Bueno, gracias por las preguntas, gracias por las palabras generosas que no cuentan las de Delia, porque a mí, pero les creo al resto que lo han hecho con objetividad. Gracias en serio por sus generosas palabras, y desde ya no quiero abusar de la confianza, pero quedo en absoluta, no quiero trastocar el espíritu y la pureza del derecho administrativo, y es cierto, como dice Nacho, zafo de la malteada, porque lógicamente me amparo en la virtualidad, pero por supuesto que cualquier cuestión respecto de este tema quedo a disposición, al margen de que podemos organizar el día de mañana otra actividad. Mi contacto está a disposición, Marcelo Facone, Nacho Viglieri los tienen, son para que estemos tratando entre todos aportar, enriquecer este desafío, que creo es un desafío, sobre todo para el foro de la Ciudad de Buenos Aires, es una primera etapa, pero rápidamente van a ver que va a haber una enorme onda expansiva. Así que bueno, gracias a todos, felices Pascuas, y Nacho, te devuelvo la palabra. Gracias. Bueno, si no hay nada más, Hernán, saludo a Tobías, a Fernanda, a Andrea, a Romina, a Eduardo, a Alejandra, a Ludmila, a Juan Manuel, a José Sánchez Orondo, que está por ahí también, a Adrián, a Fabio, a Mariluis, a Delia, ¿no? A Misael, a Claudia Deni, Marcelo, Hernán, Claudia, Marcia y Martín. Muchas gracias por la atención, por estar compartiendo este rato muy dinámico, que queremos imprimirle este estilo al instituto. Y Javier, 1.000.000 de gracias por habernos prestado tus conocimientos un ratito y por ponerte a disposición para la próxima vez, físicamente o virtualmente, volvernos a ver. Gracias a todos, que tengan buenas noches y felices Pascuas a todos. Chao, Javier. Gracias, Alberto, buenas noches. Saludos. Chao, gracias.